Puedes apoyar este proyecto haciéndote fan en iVoox por solo 1,49 € al mes y disfrutarás de contenido exclusivo para miembros. Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos una semana más al podcast de Fútbol Base 10. Hoy, concretamente, vamos a poder disfrutar del apartado de un especialista en la psicología, en el coaching deportivo. Este apartado que tan importante se nos hace hoy en día en el fútbol actual. Para ello, hoy contamos con David Llopis. Muy buenas, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Saludos a todos. Muchas gracias, David. Encantados de tenerte aquí, de poder disfrutar un día más y de seguir aprendiendo de esta actualidad que nos rodea y se emerge cada vez más en el fútbol, que creo que hoy en día cobra cada vez más importancia. Sí, cada vez, afortunadamente, a la parte psicológica, a la parte emocional de los protagonistas, de los jugadores y jugadoras, se le está dando más importancia, y dentro de esa tendencia que hay también no solo a buscar el rendimiento, sino a preocuparse por la salud mental de los deportistas, pues evidentemente cada vez es más habitual que existan psicólogos del deporte dentro de las entidades deportivas, y especialmente en lo que es el deporte base, donde hay un número tan grande de niños, de niñas, de adolescentes que practican este deporte, y entrenadores que intentan cumplir ese sueño, ¿no? Y por tanto, yo creo que afortunadamente la situación ha cambiado y ahora ya empieza a ser raro que alguna entidad deportiva que quiera presumir de tener un buen proyecto no tenga en sus filas a un profesional, a un psicóloga del deporte, afortunadamente, porque eso realmente redunda en beneficio de los protagonistas. Qué bueno oír esto y ver cómo evolucionamos y ese desarrollo que está teniendo el fútbol. Pero antes de poder ahondar un poquito en la parte de la psicología y el coaching, me gustaría que los oyentes pudiesen conocer, saber quién es David y cuál es su trayectoria y actualidad. Cuéntanos un poquito, David. Pues mira, yo tengo ahora 55 años, de los cuales los llevo creo que más de 30 en el ámbito profesional de la psicología, ¿no? Que es donde yo me he formado y he trabajado en distintos ámbitos de forma paralela, ¿no? En el mundo de la educación y en el mundo del deporte desde que acabé mis estudios como psicólogo, digamos, de base, ¿no? Siempre he sido deportista, siempre he practicado deporte. En mi adolescencia el deporte principal fue el fútbol, aunque luego he practicado otros deportes. Y digamos que soy una persona que está cerca del deporte, que está dentro del deporte y dentro del fútbol, y que esos 30 años me han dado una formación, ¿no? Me he preocupado de tener una formación sólida como psicólogo del deporte, de la educación. Y luego he tenido la oportunidad de tener experiencias deportivas en diferentes instituciones, no solamente de fútbol, sino otros deportes como puedan ser baloncesto, balonmano, hockey, y me ha permitido ver el fútbol desde el deporte desde diferentes lugares, ¿no? Como dentro de un cuerpo técnico, dentro de una organización trabajando para trabajando con padres, trabajando con entrenadores, trabajando con deportistas, ¿no? Y luego también en mi rol profesional como psicólogo, pues evidentemente también, además de esta parte de formación y de intervención, pues evidentemente se le suma el ser padre, el tener 3 hijos que han practicado deporte y 2 de ellos han practicado el fútbol, con lo cual he visto también el fútbol y lo he visto y lo he vivido como padre, ¿no? Con lo cual, digamos que afortunadamente he tenido una visión desde diferentes roles que caracteriza mi forma, ¿no? Mi forma de trabajar, ¿no? Yo ahora estoy dentro de la Escuela de Fútbol del Levante, pero he participado participo en otros proyectos de creación de área de psicología, porque intento transmitir, ¿no? Intento transmitir una forma de trabajar donde la persona, el jugador, esté en el centro y su desarrollo a través del deporte sea el eje principal, ¿no?
permitir, posibilitar que los niños, las niñas, los adolescentes se desarrollen personalmente a través de la práctica deportiva. Y evidentemente eso está bajo la influencia de mis experiencias, tanto formativas como de intervención como personales, ¿no? Y creo que se nota. Así es, y creo que, bueno, cómo podemos percibir, o al menos cómo percibo yo, es el hecho de una persona ya muy especializada en ese deporte colectivo que puede ser, pues bueno, viene a nivel de fútbol, a nivel de baloncesto, diversas situaciones, pero sí, por lo que he entendido, el hecho de poner al jugador como eje principal, me viene a la cabeza la palabra autoconcepto, que viene muchas veces relacionada con ese jugador, que creo que no tiene por qué estar igualmente desarrollada desde un ámbito deportivo, desde un ámbito personal, y me gustaría hacerte una pregunta en qué importancia cobra ese autoconcepto como jugador, como persona, dentro de un deporte colectivo. Mira, has puesto sobre la mesa un tema que parece muy importante, ¿no? Porque el autoconcepto es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es decir, ese concepto que tenemos de nosotros mismos se va desarrollando a lo largo del tiempo y se desarrolla a través de lo que los otros nos dicen que somos. Es decir, son los otros los que nos están diciendo eres muy bueno motrizmente o no eres tan bueno, ¿no? Y a partir de esos mensajes de las otras personas significativas se va formando ese concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Claro, evidentemente ahí, y si ya vamos metiendo el tema del deporte, evidentemente en el autoconcepto de una persona está todo lo que le viene de su ámbito familiar, por eso es tan importante, ¿no? Los proyectos formativos de los padres y de las madres en cuanto al hecho de ser padre. Dentro de ese autoconcepto va a ser muy importante los mensajes que reciba desde su contexto escolar, pero van a ser también muy importantes los que reciba de un contexto como es el fútbol, donde entrenadores le van a contribuir a conformar una visión de él como deportista. ¿Qué concepto tengo como deportista? Y eso muchas veces, simplificando mucho, se resumen en soy bueno, soy malo, lo hago bien, lo hago mal, soy competente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese autoconcepto que se va formando es el que, junto con otros aspectos, hace que luego el deportista pueda rendir más o pueda rendir menos según cómo se sienta, ¿no? Es decir, no, yo me siento fuerte, me siento que soy una persona válida y desde ahí puedo afrontar las competiciones, los entrenamientos desde esa fortaleza. Si tengo un autoconcepto donde me percibo como que tengo muchas limitaciones, que tengo muchos problemas, evidentemente el entrenamiento, la competición, no lo afronto con esa fortaleza, ¿no? Y eso es importante porque, digamos que con eso podríamos estar hablando toda la tarde, ¿no? Sobre el autoconcepto. Porque, claro, ahora a mí me vienen situaciones, por ejemplo, donde jugadores muy buenos, les preguntas, ¿cómo te defines? ¿Cómo te defines como jugador? Y hacen una definición de sí mismo negativa, es decir, en base a carencias. Y entonces te pregunta, bueno, ¿qué le pasa a este jugador que es tan bueno? Y cuando le explicas cómo se define, te da una explicación negativa. Y la explicación muchas veces está por las interacciones de los entrenadores. ¿De qué habla este entrenador con él? Y te das cuenta, si tú revisas, digamos, esas conversaciones, esos entrenamientos, ese año de entrenamiento, te das cuenta que como es un jugador muy bueno, el entrenador, la entidad, está trasladando muchos mensajes de mejora. Y esos mensajes de mejora giran en torno a los aspectos más deficitarios, ¿no? Con lo cual, el jugador lo que percibe es, o de lo que se habla es, de todo aquello que no hago bien. Con lo cual, eso contribuye a incrementar esos conceptos de los aspectos en los que no son buenos y a sentirse más incompetente, ¿vale? Entonces, fijaros ahí lo importante que es el tener muy claro cuál es el objetivo que yo quiero trabajar con un deportista, qué aspectos quiero mejorar y desde ahí con todo el equipo de trabajo generar los mensajes, decidir cuáles son los mensajes y la dimensión de esos mensajes para que le ayuden a crecer, para que no se crea que es el mejor, que tenga claro que tiene aspectos a mejorar,
pero que no le perjudique a su autoconcepto, ¿no? Y ese sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo, queriendo ayudar a un deportista, hablándole de sus limitaciones, le podemos estar perjudicando si no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el autoconcepto es un pilar. Y yo muchas veces les digo a los entrenadores, oye, ¿tú qué crees que piensa de sí mismo este jugador tuyo? ¿Qué crees que ve él a través de lo que tú le transmites? ¿Qué imagen tiene de él como jugador según lo que tú le dices, según tus interacciones, etcétera? Porque al final las interacciones del entrenador con el jugador marcan mucho lo que el jugador piensa. Creo que el hecho de lo que estás diciendo ahí marca la importancia del entorno. No únicamente creo que es el propio vestuario a nivel de compañeros, sino a nivel de referencias que podemos llegar a encontrar dentro de un vestuario. Y creo que me gustaría plantear un pequeño debate de algo que se está oyendo hoy en día en muchas de las situaciones, y es, ¿somos lo que el resto piensa de nosotros o el resto acaba reflejando lo que nosotros realmente somos? ¿Cómo percibirías esa pregunta dogmática que podemos encontrar, David? Se produce una interacción. Se produce una interacción entre lo que uno piensa de sí mismo y lo que los otros le transmiten, que ven en ti. Es decir, los otros de alguna forma actuarían como un espejo, ¿no? Es decir, yo me veo a través de ese espejo que supone tu expresión. Es decir, yo como jugador y tú como entrenador, yo estoy entrenando y yo, según lo que tú me transmitas cuando me mires, pienso percibo si estás satisfecho, si ves que lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera, aunque no me digas nada. Y evidentemente, si me lo dices es más claro, pero yo veo muchas cosas según lo que tú me transmitas. Entonces, evidentemente, eso se nota, eso se nota. Claro, cuando hay una coherencia, cuando los espejos, las personas que nos rodean, nos transmiten una imagen muy parecida, pues esa va conformando la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque me la transmite un entrenador, el entrenador de al lado, voy a casa y en mi contexto familiar me transmite lo mismo. Esto se va reproduciendo año tras año en los entrenadores, entonces se va formando esa imagen. Evidentemente, no es lo mismo hablar de un benjamín que hablar de un cadete, ¿vale? Es decir, el impacto es distinto. Es decir, en el benjamín le influyes más lo que tú proyectas de él que en un cadete que ya tiene más capacidad para diferenciar y saber, mira, pues yo a este entrenador no le voy a hacer mucho caso porque no me genera credibilidad, porque sus mensajes siempre van en la misma línea y porque a todos les dice lo mismo y realmente no lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente se produce una interacción y digamos que eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito es contribuir a que nuestros jugadores se vayan desarrollando y vayan teniendo esa capacidad de ver cómo son, diferenciando lo que los otros le pueden decir, ¿no? Porque a veces te encuentras con deportistas que son muy buenos, pero tienen un contexto, un entorno un poco tóxico, que no les ayuda, ¿no? Y que con la intención de ayudar, resta, ¿no? A veces te encuentras con deportistas o con jugadores de fútbol que tienen un contexto familiar con muchas expectativas de lo que el fútbol les puede hacer y generan conversaciones que al jugador no le ayudan, ¿no? Y llega un momento que el jugador se tiene que dar cuenta, ¿no? Lo que pasa es que eso ya es en etapas más de juveniles, se tiene que dar cuenta que ese padre que tiene, esa madre que tiene, aunque le quieren mucho y quieren ayudarle, con sus conversaciones, lo que le están proyectando no le ayuda, ¿no? Y entonces ahí ya ves esa madurez de la persona que sabe diferenciar, ¿no? Decir, vale, esto que me está transmitiendo esta persona no me ayuda o sí que me ayuda, ¿no? Y ahí es muy importante, ¿no? Ahí es muy importante el poder ayudar, ¿no? Porque si no, a veces te encuentras con... Y no estoy hablando de jugadores que tengan una gran proyección, ¿no? Sino que estoy hablando de jugadores normales, como son la mayoría, que llega un momento que dejan de jugar a fútbol, dejan de practicar el fútbol, simplemente porque ya no se perciben competentes, porque ya no ven que
estén ahí desarrollando unas cualidades, no se sienten útiles, etcétera, etcétera. Y eso está modulado por toda la gente que rodeamos al deportista. Por eso es tan importante la formación de padres, la formación de entrenadores, la reflexión sobre lo que pasa en los entrenamientos, etcétera, etcétera, porque desde ahí se construye un ambiente que sí que ayuda al aprendizaje del jugador desde vivir los momentos mejor, estar mejor en los sitios, etcétera, etcétera. Y desde ahí se rinde mejor, ¿no? Porque a veces parece que los planteamientos que podamos hacer en este caso desde la psicología son muy de protección y no es así. Son de rendimiento. Es decir, si tú quieres que un jugador rinda mucho, genérale un buen contexto de crecimiento, ayúdale a crecer y desde ahí te va a rendir muy bien, ¿eh? Porque a veces lo que pasa es que somos la gente del entorno los que ponemos palos, piedras, como queramos llamarle, y no facilitamos ese rendimiento que a veces es lo que más buscamos, ¿no? Y eso es importante reflexionar sobre cómo se va generando ese jugador, esa opinión de sí mismo. A nivel reflexivo, con el hecho que hablabas del entorno, de los padres, de bien entrenadores y demás, de esas vías que llegamos a producir de cara a cómo comunicamos con el jugador, me surge o me retorna la idea a la cabeza que muchas veces estamos oyendo, sobre todo en el fútbol formativo y en el fútbol base, que es la importancia de los padres muchas veces en el campo. No digo que la tengan que tener o que sea negativa, no me quiero posicionar sobre una o sobre otra, pero sí que me gustaría dejar claro y posicionarme en el hecho de ¿crees que deberíamos diferenciar el hecho de ser padre y ser guía a la hora de generar un desarrollo en el jugador? Me explico. Creo que el hecho de ser padre no implica que tengamos que incidir en el aspecto deportivo como guía. Creo que para eso existe una persona que es el formador, en este caso el entrenador, el psicólogo deportivo, el cuerpo técnico en general, y yo puedo estar desde esos niveles formativos generándole apoyo, generándole un desarrollo, simplemente sin generar una presión o una gestión emocional mal controlada, como sucede muchas veces en los campos de fútbol base, que bien puede ser protestas, infundir ideas no bien dirigidas hacia un jugador de tienes que hacer, tienes que, en situaciones de obligación. ¿Cómo ves el rol hoy en día de los padres en esta situación? A ver, yo lo tengo bastante claro, ¿no? Y la importancia de los padres en la práctica del deporte de sus hijos es clara. Sin los padres no hay hijos. Con lo cual, digamos que hay fútbol formativo porque hay padres y madres que, llevan a sus hijos y a sus hijas a que practiquen ese deporte. Con lo cual, la importancia de ellos viene porque son los que permiten la práctica del deporte. Con lo cual, son una parte fundamental de la ecuación. A mí los planteamientos de eliminarlos de la ecuación me cuestan entenderlos. Me cuestan entenderlos porque son, digamos que, el canal de entrada, con lo cual, vamos a ver si son, me cuesta entenderlos y me cuesta entenderlos porque al final son los que tienen un poder de influir muy grande en el desarrollo del jugador o de la jugadora, con lo cual, desde mi planteamiento, lo que hay que hacer es tener muy claro cuáles son los objetivos que queremos e intentar que los padres, que las madres nos ayuden en esos objetivos. A veces ves contextos donde se habla de los padres, de las madres, como si fuesen el gran problema del fútbol. Yo no lo comparto así, no lo veo así, y muchas veces, y desde mi experiencia trabajando con ellos y ayudándoles, te das cuenta que los padres y las madres lo que quieren es lo mejor para sus hijos y actúan desde ahí. Es decir, no hay ningún padre, estamos hablando del 99%, que quiera algo malo para su hijo o para su hija. Con lo cual ellos siempre van a actuar desde ahí, desde esa intención. A partir de ahí, si hay cosas que hacen que perjudican a sus hijos,
les tendremos que ayudar a que lo entiendan. Les tenemos que ayudar a que lo vean, ¿vale? Y desde ahí tenemos que hacer un trabajo de acompañamiento a los padres para que se den cuenta qué puede aportar el fútbol a sus hijos y qué les está aportando. Evidentemente, todos los padres son conscientes de que el fútbol puede aportar muchas cosas en cuanto a valores, formación, superación de estrés, etcétera, etcétera, pero tienen que ver si eso es compatible con cómo viven ellos un momento de partido. Porque ahí es donde se ve la realidad. Es decir, tú cuando reúnes a los padres y hablas de lo que quieren, te expresan objetivos muy bonitos desde el punto de vista del desarrollo. Pero luego tienes que ver si eso es coherente con lo que pasa en un partido, con lo que ellos hacen durante un partido. Y entonces ahí tienes que hacerle ver la diferencia que hay entre lo que uno quiere y lo que uno está fomentando en el partido, ¿no? Porque a partir de ahí un padre dice, vale, ya lo veo. Yo realmente quiero que mi hijo sea autónomo, que sea autosuficiente, que tenga capacidad de superar el estrés y cuando hay un partido, yo sin querer lo intento teledirigir como si fuese una marioneta y ahí estoy perjudicando, ¿vale? Entonces, por eso digo, sí, para mí los padres son importantes y por eso hay que ayudarles y por eso hay que generar espacios de reflexión donde escuchemos cómo lo viven ellos, lo veamos nosotros, cómo lo vemos y a partir de ahí pongamos en el centro el desarrollo de sus hijos y veamos qué es lo mejor para todos, ¿no? Ahí, a mí hay unos temas que me parecen muy importantes y son los que yo suelo trabajar con los padres, ¿no? El estilo educativo. El estilo educativo es muy importante, ¿no? Porque una de las cosas que hoy vemos es una excesiva sobreprotección. Pero los padres lo tienen que ver, lo tienen que entender, porque ellos lo hacen con buena intención. Pero eso tiene un efecto contrario. Entonces, es importante trabajar el estilo educativo, es importante trabajar la comunicación, es importante trabajar el autoconcepto, la autoestima, cómo se resuelven los conflictos en la educación. Y nosotros lo trabajamos en torno al deporte, pero evidentemente todo esto hace que un padre sea mucho más competente y desde ahí le ayude, ¿no? Con lo cual, invertir tiempo en generar espacios, momentos, no de imposición, sino de reflexión, ¿no? Que se den cuenta de qué es lo que pasa y hacia dónde va, pues realmente te resulta muy útil, ¿no? Porque te das cuenta que, vale, si es que realmente, si cuando tú los tratas como lo que son, personas interesadas, ellos te devuelven su interés y desde ahí se generan reflexiones que ayudan al desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí entienden cómo funciona la presión, entienden qué ayuda a su hijo, qué no ayuda, entienden dónde les ayuda más a ellos como padre poner el foco, entienden que poner el foco en el resultado, en si han ganado, no ayuda para nada a su hijo, sino que les ayuda más si ponen el foco en lo que ha pasado durante el partido, el esfuerzo que ha habido, la dificultad del rival, el cómo se han apoyado entre ellos. Y eso te deja. Entonces, cuando los padres se dan cuenta que lo que pueden hacer les va a generar otras cosas que no son incompatibles con ganar, y esto para mí es lo importante, ¿no? Pues si es que van a ganar igual, si tienen que ganar van a ganar igual. Es decir, no los haces más débiles por quitarle importancia a la victoria. Al contrario, les estás ayudando a vivir el partido de una forma donde al quitar la presión, la probabilidad de ganar aumenta. Entonces, teniendo una visión, un enfoque mucho más positivo, más desarrollado en desarrollar ese potencial que ellos llevan, consigues que sean más competitivos, pero que además, cuando dejen el fútbol, digamos, se lleven unas habilidades, unas competencias que les van a servir para cualquier ámbito, ¿no? Y desde ahí los padres participan, los padres trabajan y los padres agradecen, ¿no? Y eso es lo importante. Por eso, para mí el gran olvidado o los grandes olvidados del fútbol son los padres. Nosotros ahora, en este caso desde la empresa en la que trabajo, Deporte y Rendimiento, estamos lanzando un proyecto exclusivo de formación para padres y madres con hijos que practican deporte. ¿Por qué? Porque se necesita ese trabajo.
Se necesita esa reflexión. Todo lo que tú y yo hablábamos antes del autoconcepto, ellos necesitan saberlo, cómo se va conformando y qué pueden hacer y qué puede perjudicar, o la comunicación, o cómo resolver una situación como pueda ser que mi hijo juega pocos minutos. ¿Qué hago yo ante esa situación? Pero no se trata de que yo te diga exactamente qué tienes que hacer, sino que tú digas, vale, ¿cómo se resuelven estas situaciones y cómo ayudo a mi hijo que ya va siendo mayor a que me exprese lo que pasa, que empecemos a buscar alternativas a esa situación y que a partir de él ya dé el paso y hable con el entrenador? Bueno, pues eso hay que trabajarlo. Y eso, evidentemente, como yo decía en la presentación, yo vengo del mundo de la educación también y he trabajado mucho en contextos de padres y eso es clave, ayudarles, porque como se dice clásicamente, los padres, las madres no vienen el hijo no viene con el manual. Lo tienes que reflexionar, pues vale, si lo tenemos claro, hagámoslo, generemos esos espacios porque desde ahí ganamos jugadores, personas más competitivas e incrementamos el porcentaje de jugadores y jugadoras que siguen practicando deporte mucho más tiempo, ¿no? Por eso, a la pregunta que me hacías, yo lo tengo muy claro. Los padres se deberían quejar por el poco apoyo que se suele dar, en general, desde las instituciones deportivas, cuando en muchos casos son los que mantienen la actividad deportiva. Te agradezco, David, la sinceridad que transmites, porque bueno, yo también que vengo del ámbito de la educación, soy profesor en educación primaria y nosotros desde la educación creo que yo personalmente lo tengo claro y creo que educadores, formadores, no me es indiferente como lo queramos llamar, entrenadores, profesores, creo que todos deberíamos de entender que debemos de viajar junto con la familia para el bien de, en este caso, el jugador, el alumno, la persona que vayamos a desarrollar, por el hecho de son dos contextos completamente diferentes, pero muy unidos entre sí, porque al final es lo que hablábamos, son dos entornos en los que se generan autoconcepto y autoestima, donde el desarrollo del jugador va avanzando y cada vez a grandes velocidades, y si nosotros no llegamos a tomar esas decisiones correctas para poder trabajar de manera coordinada y al unísono, creo que la idea o el concepto que llegamos a trabajar sobre la persona a la que nos dirigimos es equivocada. Y cuando antes decía el hecho de entender a los padres dentro del fútbol, muchas veces me refería a lo que tú decías. Tenemos que entender qué rol tenemos. Evidentemente ellos son imprescindibles desde el punto de vista en el que traen a esos jugadores, traen a esos pequeños y nos los hacen poner en nuestras manos confiando sobre la entidad, sobre el club, sobre nosotros, entendiendo que somos profesionales. Entonces, con todo eso, creo que debemos entender que no es sencillo, lo primero, entender el rol visto desde fuera, siempre y cuando queremos lo mejor para ellos. Y dos, creo que se debe entender desde la otra posición el rol del entrenador, que muchas veces no está formado en estas situaciones, no está capacitado para poder entregar estas soluciones que igual nos decías en este caso, David, y creo que aquí entra la importancia de tu figura dentro de una entidad deportiva, dentro de, pues bueno, cualquier entidad que sea de desarrollo de cara al jugador. Y sí que me gustaría, si fuese la medida de lo posible, cómo podría llegar a aterrizar una persona en el día a día un simple mensaje, un simple consejo de cara a un padre que se encuentra fuera de situación en cuanto al desarrollo del hijo. Mira, fíjate que estás enlazando, y luego iré un poco a la pregunta, ¿no? Enlazas el mundo educativo, el mundo de los padres, el mundo de los entrenadores, y hay que hacer ese esfuerzo por entender, ¿no? Entender a los padres cómo lo viven, cómo lo llevan. Y a veces los padres, porque los padres también hay padres que tienen una buena formación, hay padres que como tú vienen del sistema educativo y saben lo que es bueno, y entonces ven cosas que pasan en el entrenamiento, que pasan en el entrenador y no les encajan. Y eso también es importante, ¿no? Entonces, de la misma forma que es importante trabajar y ayudar
a los padres y a las madres a que ejerzan bien sus funciones, a los entrenadores también hay que ayudarles, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que el entrenador está un poco confundido sobre cuál es su labor. Y hay que ayudarles, porque yo todavía me sigo encontrando en distintos foros diferentes de formación que hay muchos entrenadores que creen que su obligación y lo que se quiere de ellos es que ganen partidos. Y estamos hablando de entrenadores de equipos alevines, benjamines, infantiles, de entidades deportivas que no tienen ninguna trascendencia en el fútbol. Entonces digo, a ver, o tu jefe está confundido o tú estás confundido. ¿Vale? Entonces, yo creo que también hay que generar espacios donde todo esto se clarifique, ¿no? Y el entrenador diga, a ver, vamos a ver, entrenador, ¿qué es ser un entrenador? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu objetivo? Es decir, tú ahora empiezas a entrenar vas a entrenar esta tarde, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué quieres conseguir durante un año? Porque eso es lo que tiene que guiar y eso es lo que tiene que marcar luego la relación del entrenador con su equipo a través del entrenamiento, lo que quiero conseguir, ¿no? Y ahí también es importante que los responsables de los clubes deportivos clarifiquen muy bien cuál es el objetivo de esa escuela de fútbol. Si el objetivo es ganar partidos o el objetivo va mucho más, ¿no? Va más centrado en el desarrollo, ¿no? Porque yo a veces escucho en diferentes clubes de fútbol, escuchar a los responsables de cantera hablar de objetivos de desarrollo, de lo importante de los valores, tal y tal, y cuando te giras y ves a sus equipos, a sus entrenadores, no ves siempre eso, ¿no? Y a veces te das cuenta que falta un trabajo más fino de unificar y decir, no, los padres tenemos que ir por aquí, los entrenadores tenemos que ir por aquí, los jugadores irán por aquí y desde el entorno tenemos que ayudarles, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Tú decías un poco, me preguntabas un poco, bueno, y cuando un padre va un poco perdido, pues bueno, cuando va un poco perdido es complicado, ¿no? Porque no sabe muy bien cómo afrontar las situaciones, a veces se encuentra con la tristeza que le transmite su hijo al ver que no se siente reconocido, que no entiende por qué no tiene sus minutos o por qué tiene tan pocos minutos de juego en un infantil de primer año. Y decir, a ver, ¿cómo le explico yo a un niño que ha jugado 10 minutos en un partido? Entonces, a veces los padres están un poco perdidos porque no acaban de ver los canales de comunicación que la entidad deportiva le ofrece, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaría que los padres, las madres, cuando deciden dónde llevan a su hijo, viesen un poco qué es lo que sustenta el proyecto de esa entidad deportiva, qué proyecto deportivo realmente hay, ¿no? ¿Qué tipo de acciones se llevan y cuáles son los objetivos, cuáles son los canales de comunicación y cómo se puede hablar de estas cosas, ¿no? Porque cuando tú cuando tú en el club tienes una vía en la que ese padre que está un poco perdido, que no sabe muy bien cómo afrontar, pero tú le has dicho, no te preocupes, si ves algo que no está claro, tal día, tal hora podemos hablar sin ningún problema y te ayudamos en lo que sea. Ahí la persona ya ve un poco la luz, ¿no? Porque dice, vale, pues vaya a hablar, yo te digo lo que me pasa, lo que yo veo y a partir tú ya me das tu punto de vista desde la parte deportiva. Me llama mucho la atención que en el contexto del fútbol hablemos de escuelas de fútbol y determinadas figuras importantes en una escuela de fútbol pues no estén presentes, ¿no? La figura del profesional que tiene que tirar esa mirada más psicopedagógica hacia el desarrollo del menor, ¿no? Me llama mucho la atención que utilicemos esas palabras, escuela de fútbol, academia, muy del mundo de la educación, pero que los profesionales que ayudan a que todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje fluyan no sean obligatorias, ¿no? Y creo que el fútbol debe ir por ahí, ¿no? Debe ir por establecer unos profesionales que deben estar para velar porque los principios de desarrollo de los menores se cumplan. Y es cierto que vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando porque cada vez hay más leyes que intentan proteger al menor, pero al mismo tiempo en esa parte de proteger
también indica que hay que hacer muchas acciones para potenciar. Y ahí yo creo que estas figuras profesionales son clave. Y más en un fútbol profesional que vive una crisis económica importante, con lo cual tiene que apostar mucho más por los jóvenes, ¿no? Por los jóvenes y por dejarles espacio, porque luego un poco también la experiencia lo que te dice es que cuando das oportunidades a gente preparada, con talento y preparada, pues suele aprovecharlo, ¿no? Por eso yo creo que es importante, ¿no? Es importante en un proyecto deportivo en el fútbol que los padres tengan un papel importante, que no quiere decir que digan ellos ni cómo hay que jugar, ni cuántos minutos tiene que jugar cada uno, ni se entrometan en decisiones deportivas, ¿no? Pero sí que hay que generar espacios adecuados donde puedan expresar lo que sienten, lo que ven y pueda haber una devolución, ¿no? Una conversación que ayude al crecimiento de todos. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Creo que hilando fino con lo que veníamos comentando del hecho de exponer a jugadores pues en ese fútbol profesional debido a la crisis económica que se está sufriendo, esa exposición, como quien dice, que muchas veces lo tomamos como algo negativo, pero creo que son generar escenarios de crecimiento a nivel deportivo y a nivel personal de cara a un jugador que viene en progresión. Aparece el término de pues bien, esa presión social, esos objetivos a cumplir. Y creo que hoy en día, pues bueno, por lo que estamos viendo también en el fútbol profesional, como varios jugadores están exteriorizando hoy en día el hecho de, bueno, pues no saber gestionar de tal manera o sentirse sobrepasados en cuanto a la gestión emocional. Creo que deberíamos de poder enfocar un pequeño apartado a ver la importancia que tienen las emociones en el fútbol actual. Y por eso me gustaría preguntarte, David, el hecho de ¿tan alejado vemos el trabajo de la gestión emocional y el fútbol? Para mí, personalmente, creo que van entrelazados, porque al final no dejamos de trabajar con personas. Y el hecho de la relación humana está basado en esa gestión emocional. Pero parece ser que muchas veces cuando nos metemos en deportes colectivos aparece al nivel resultado y desarrollo y por otra parte ya el nivel personal. ¿Cómo percibes esa interrelación de conceptos? Claro, eso pasa mucho, ¿no? Parece como que, digamos que el rendimiento va por un lado y la mirada hacia la persona va hacia por otro lado, ¿no? Parece que gestionar un entrenamiento es una cosa y preocuparte por el aspecto emocional del jugador es otra cosa, ¿vale? Con lo cual, yo durante mucho tiempo he intentado transmitir que está conectado. Es decir, no hay una separación, la separación es irreal. Es decir, tú cuando un deportista está compitiendo e intenta darlo todo, es una persona la que está haciendo, una persona que viene de otros contextos y en función de los otros contextos, en ese momento de máxima competición, tiene lo que le haya pasado en otros contextos va a influir en el rendimiento. Con lo cual, si tú quieres que ese jugador rinda, si tú te preocupas de sus contextos fundamentales y de ayudarle desde otros contextos, te va a rendir mucho más, ¿no? Porque cuando alguna parte de la vida o cuando yo, por ejemplo, cuando trabajo con algún futbolista profesional a nivel privado, digamos que sí, que al principio empiezas hablando del fútbol, empiezas hablando del equipo, empiezas hablando del partido, pero cuando llevas ya 5, 4, 3 sesiones y empiezas a hablar de lo que le preocupa y de las preocupaciones de él como persona que le generan estrés y que de alguna forma le desestabilizan un poco y que no le permiten entrenar. Y entonces ya salen los problemas en casa, los problemas de pareja, los problemas en otro contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, cuando tú ves y permites que la persona exteriorice eso y desde ahí le ayudas, su rendimiento sale, ¿no? Y eso es importante. Decías antes y me parece muy importante, ¿no? Que últimamente están saliendo muchos casos donde hablan de la salud mental, de la importancia del rendimiento.
Entonces, claro, yo digo, bueno, si cogemos el concepto de salud mental de la OMS, por ejemplo, la salud mental es ese bienestar psicológico que tiene una persona, es estar bien psicológicamente, es decir, yo me encuentro bien, estoy centrado, estoy bien, que le permite a la persona, en este caso al deportista, afrontar los momentos difíciles o los momentos de estrés con suficientes recursos y fuerza. ¿Vale? Eso es ser una persona mentalmente sana. Con lo cual, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y qué estamos haciendo para contribuir a que ese deportista esté mentalmente sano? ¿Le estamos dando recursos para que pueda afrontar las situaciones difíciles que se presentan en la vida o en la competición? Yo no te digo en la vida, en la competición. Es decir, estamos dándole recursos mentales para afrontar esas situaciones. Y ahí es donde vamos un poco al principio de lo que tú decías, ¿no? De separar lo emocional de lo competitivo. Entonces, claro, yo digo, vale, pero es que cuando un entrenador diseña una tarea, la tarea no tiene una dimensión emocional. La tarea va a generar unas emociones en el jugador, es decir, porque le va a generar satisfacción, le va a generar un sentimiento de dominio, le va a generar un sentimiento de esta no puedo, o le va a generar una frustración si ve que no la puede competir bien. Y eso va a salir, ahí va a emerger en ese entrenamiento. Con lo cual, tú como entrenador tienes que saber qué puede provocar en tus jugadores a nivel emocional y qué recursos tiene o cómo puedes ayudar desde tu feedback en la tarea a que el jugador gestione esa tarea, ¿vale? Claro, para eso, lo primero es que el entrenador tenga un dominio importante de las emociones, de las suyas. Y diga, vale, yo emocionalmente, mis emociones las entiendo, les pongo etiqueta, las puedo exteriorizar, porque desde ahí yo puedo entender las emociones que tiene el jugador. ¿Qué pasa? Que el nivel de competencias emocionales de las personas en general suele ser bajo. Y de los entrenadores también. Con lo cual, a nivel individual, conozco muy poco de mis emociones, de cómo expresarlas, de cómo regularlas, con lo cual es muy difícil que pueda entenderlas del jugador. Con lo cual eso nos lleva a que un pilar fundamental en el trabajo con los entrenadores es todo lo que tiene que ver con la parte emocional de uno mismo, y eso lo uniríamos con lo que hablábamos al principio de la importancia del autoconcepto, de la autorregulación. Me conozco cómo soy emocionalmente, porque desde ahí yo puedo ayudar a que mis jugadores, sean benjamines, alevines, infantiles, se den cuenta de qué es lo que le pasa emocionalmente y desde ahí salgan recursos que les permitan regularse emocional, ¿no? Con lo cual, desde ahí tenemos ya la conexión, ¿no? Tenemos la conexión de todo, ¿no? La salud mental es importante, para eso el deportista tiene que ir adquiriendo herramientas, habilidades que le ayuden a afrontar las situaciones difíciles de la vida, que son las mismas habilidades que te van a afrontar los momentos complicados de un partido. Y desde ahí el deportista será más fuerte mentalmente y podrá afrontar. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, tengo que introducir en el entrenamiento, en la tarea, esa dimensión. Es decir, la tarea, además de tener objetivos técnico-tácticos, tiene que tener objetivos emocionales también. Que el jugador reconozca lo que le pasa, que vea cómo lo afronta, que vea dónde pone el foco, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese será un gran paso que van a dar los entrenadores que sean capaces de introducir realmente en la tarea los objetivos, ¿no? Y ahí, evidentemente, los entrenadores que lo ven incorporan en su cuerpo técnico a psicólogos que les ayudan, ¿no? Y eso nos llevaría a otro debate también importante, y perdona que me pase de tema, pero me apetece. Y es, ¿qué pinta un psicólogo en un cuerpo técnico, en un club de fútbol, ¿no? Y para mí hay un trabajo muy importante que es el que tiene que ver con la tarea. Es decir, la tarea al final es el elemento principal que genera aprendizaje en el jugador y esa tarea tiene que tener un componente psicológico importante, ¿no? Por eso te digo, para mí un psicólogo dentro de un cuerpo técnico, dentro de una organización, no es aquel que habla con los jugadores cuando tienen un mal momento y está ahí en su despacho. No, un psicólogo del deporte es aquel que se mete
en el diseño de las tareas, ve lo que pasa en las tareas y a partir de ahí, desde la dimensión psicológica y desde el conocimiento de los jugadores, ayuda a esa perspectiva psicológica, ¿no? Porque si no, lo otro es montarte un despacho para hablar de los jugadores, pero bueno, eso lo puedes hacer fuera. Eso no es exactamente lo que demanda el deporte actualmente de un psicólogo del deporte, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que generar unas fuerzas que nos tienen que llevar a que todas las piezas vayan encajando. Yo creo que afortunadamente ya se va teniendo claro cuál es el encaje. Ahora es un poco generar iniciativas que lo ayuden. Me interesa sobre todo, David, cómo planteas esta situación y creo que viendo hacia dónde está viajando el fútbol hoy en día, pues cómo aparece sobre todo ese paradigma de la interpretación futbolística, bien en tareas, bien en partidos, en diversas situaciones donde al jugador se le exige emocionalmente estar a niveles muy altos de exposición, bien por exigencia, bien por cargas. Creo que el apartado de la carga cognitiva que se puede llegar a desarrollar en una tarea y en un partido, viendo la evolución del fútbol y la gran interpretación táctica que requiere a nivel futbolístico, lleva a realizar grandes demandas cognitivas y emocionales en ese día a día. Entonces, me gustaría que nos explicases un poco cómo ves el hecho de poder regular o tener posibilidades de medición de esa carga de emociones y esa carga cognitiva que realizamos, bien en tareas o bien en partidos. ¿Cómo podríamos llegar a hacer eso? Mira, la evaluación de la carga, al final, la has separado muy bien. La has separado muy bien. Es decir, no, por un lado está la carga cognitiva y por otro lado está la carga emocional, lo que me genera, ¿no? Pues muchas veces lo más sencillo es preguntar. Ya está. Ya está. ¿Cómo cargado cognitivamente estás? ¿Cómo cargado emocionalmente estás después de este entrenamiento? ¿No? Muchas veces se pregunta por la carga física, cuánto cansancio te ha generado, cómo estás. Entonces, al final, digamos que los 3 ítems son los que te dan la fatiga del jugador. Carga cognitiva, carga emocional, carga física. A partir de ahí ya tienes un indicador de esa carga. Luego, para mí hay una parte muy importante y es que el entrenador desarrolle el ojo que lo ve, ¿no? Y que le permite ver. Y ver que, porque a veces, digamos que se generan tareas con excesiva carga cognitiva, excesiva complejidad, es decir, que cuesta entenderlas, que ves 2 entrenadores hablando de la explicación de la tarea y dices, madre mía, esto para entender esta tarea hay que tener el libro de ayuda, ¿no? Porque, entonces, ¿qué pasa? Que a veces se buscan tareas excesivamente complejas que hay que ver si realmente obedecen al objetivo que necesita el jugador o el equipo. O si es más un probar tareas diferentes, ¿no? Entonces, para mí hay una parte muy importante que es que la tarea sea lo que necesita el jugador y el equipo, ¿no? Y que realmente la carga cognitiva esté ajustada. Luego, hay que ver que en una semana, evidentemente, el entrenador tiene que saber jugar con la carga cognitiva o la complejidad cognitiva de la tarea, ¿no? Y siempre es bueno que si tienes que introducir algo nuevo en cuanto a la tarea, que tenga elementos cognitivos nuevos, que el jugador los tenga que aprender y necesite un poco más de tiempo, pues eso lo hagas a principio de la semana, ¿no? Porque son tareas un poco más que el jugador las tiene que repetir varias veces para empezar a dominarlas, donde el tiempo de ejecución se baja porque el jugador las tiene que aprender, ¿no? Y eso tienes que saber que eso te baja la carga física porque ahí la ejecución es más lenta, ¿no? Porque estás ayudando a que aprenda. Entonces, eso lo tienes que gestionar, ¿no? Porque evidentemente eso, si tú introduces muchas tareas nuevas, requieren más carga cognitiva y el jugador no las compite. Quitas elementos competitivos, con lo cual muchas veces para generar esa
esa sensación de estoy competitivo, muchas veces, y me siento seguro, muchas veces tienes que repetir tareas que el jugador ya domina, porque desde ahí el jugador se siente con más confianza, con más seguridad, ¿no? Por eso es importante leer la semana teniendo en cuenta lo que el jugador necesita, pero teniendo en cuenta también quién es el próximo rival. Si es un rival que te permite experimentar los primeros días, pues un rival donde lo que te interesa es que tu equipo salga seguro, con buenas sensaciones, con lo cual vete a tareas que dominan mucho, donde se sienten eficaces, se sienten eficientes y tienen menos carga cognitiva, ¿no? Entonces, claro, cada vez le damos más importancia a estos conceptos, pero cuando estamos en la mesa diseñando el plan de entrenamiento de la semana, pues nos falta que haya una persona que dé el punto de vista de esto, porque si no, los entrenadores lo hacen muy intuitivamente y es donde ahí, pues bien, evidentemente los que se van formando van introduciendo esos elementos, pero la clave está en que en esa preparación de la semana pues figure el psicólogo y ayude desde ahí también, desde la tarea y desde el juego. Y viendo esa situación que nos expones del hecho de, bueno, pues poder fomentar nuevas tareas, exposición continua a esa innovación que podemos llamar, a mí me viene a la cabeza, pues bueno, muchas veces en los cursos de entrenadores, cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de táctica, de técnica, creo que se nos suele utilizar mucho la frase de más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer, o bueno, vamos a aterrizar ideas. A mí se me ha quedado muy grabado el hecho de poder manejar un espacio, bueno, medio de tareas donde, bueno, el jugador sepa que se pide y desde ese tipo o esa tipología de tareas poder evolucionar. Entonces, no sé si de manera correcta, incorrecta, más adecuado o no, a mí se me quedó en su día una de las frases que me dijo un profesor, el hecho de más vale manejar 20-25 tareas bien hechas, donde tengas claro tus objetivos y cómo llegar al jugador y que el jugador sepa qué le estás pidiendo, que manejarte en un amplio abanico donde sí, el ego como profesor, educador, entrenador, quede a un nivel muy alto, pero el mensaje no llegue. ¿Qué opinas al respecto? Claro, porque evidentemente ese mensaje es un mensaje importante y muchas veces transmitido. Es decir, mira, domina bien 20, 30 tareas, métele matices, ya no porque tú las domines, sino porque ayudas a que el jugador la domine y desde ahí la compita. Y no es lo mismo estar aprendiendo cada semana una tarea nueva, que necesitas un periodo de aprendizaje para ver cómo es la rutina de esa tarea. Es decir, no la puedes competir. Y el fútbol va de competir. El fútbol está muy orientado a la competición. Y el competir la tarea es un punto clave. Entonces, desde ahí, pero no solamente desde el punto de vista del entrenador, que lo es, ¿no? Porque el entrenador domina unas tareas, luego va haciendo sus variantes y conforme va pasando los años y sus inquietudes irá incorporando otras tareas nuevas y desde ahí se construye una seguridad. Pero es que el jugador la tarea también la conoce, la domina, con lo cual puede ir enseguida a objetivos ya de intensidad. Es decir, no, ya no se trata de hago bien la tarea, sino que la hago además con la máxima intensidad o con otro valor que quiera trabajar en ese aspecto. Pero claro, ahí cuando tú ya tienes un abanico de tareas que domina, lo que va a ser importante es cómo decides las tareas que haces. ¿En función de qué? ¿De tus necesidades o las necesidades del equipo? Porque ese es un punto muy importante, ¿no? Porque muchas veces el entrenador entrena en función de sus necesidades, entrena en función de lo que siente que es competente. Y dice, no, hoy hacemos el entrenamiento porque es el que domino, es el que yo, ya, pero ¿qué necesita tu equipo? ¿Es eso lo que necesita tu equipo o lo que necesitas tú? Y eso también es importante, ¿no? Coincidiendo con la reflexión que tú has hecho antes, que me parece importante, pero hay que ver dónde están las necesidades. Si tú eres entrenador para tus necesidades, necesidad de tenerlo controlado, de sentirse competente, desde que ahí te sale un mensaje, pero eso es lo que necesita tu equipo.
Porque realmente el paso clave es cuando tú eres consciente de lo que necesita el equipo y dentro de tu repertorio tienes aquello que le va a ayudar, que también dominas tú. Pero tienes la capacidad de poner el foco en lo que ellos necesitan, ¿no? Y muchas veces ves a profesionales, entrenadores, que lo que hacen no es lo que necesita su equipo, sino lo que necesitan ellos para sentirse seguros, ¿no? Y muchas veces, ya no solo entrenadores, sino yo a veces veo a psicólogos que lo que hacen no tiene que ver con lo que necesita el equipo, sino con lo que necesitan ellos para sentirse competentes y para transmitir esa utilidad, ¿no? Y entonces a veces hay que ser capaz de ver lo que necesita el jugador y que el entrenador se lo dé dentro de sus recursos y siguiendo el principio que tú me has dicho que me parece importante, ¿no? Bueno, ¿qué domino yo? Creo que, hablando coloquialmente, acabamos de plantar encima de la mesa un gran melón abierto. Creo que es un tema importante, como bien decías, David, el hecho de, como entrenadores, el apartado del ego que hablábamos, de la zona de confort donde nos manejamos y saber diferenciar ese aspecto de qué necesita el equipo. Puede ir acorde con lo que yo necesito para encontrarme a gusto, pero creo que en la mayoría de las situaciones el equipo acaba demandando ciertos aspectos o ciertas necesidades que necesita. Y viendo sobre todo la actualidad futbolística con ese videoanálisis, esa situación más analítica en cuanto a comprensión táctica del juego y demás, creo que empieza a aparecer en los jugadores, incluso en los propios formadores y entrenadores, el hecho de lo que se denomina parálisis por sobreanálisis, el hecho de excesivos datos, excesiva información en cuanto a métricas, gráficas, contenidos. Creo que todo ello nos está llevando a desvirtuar un poquito lo que es la esencia principal de este deporte, que finalmente es el juego. El deportista lo que quiere es jugar, disfrutar, desarrollar y, como bien estabas diciendo, sentir que compite. Claro, y a veces hay un exceso de datos, un uso de datos que no tiene sentido, cuando a veces la información más importante para tomar decisiones puede ser simplemente preguntarle al jugador cómo está viviendo ese momento, qué ve ahí, y está. Y a veces por un avance de la tecnología, por un avance de la capacidad de coger datos y de darle mucha importancia al dato, se están perdiendo dimensiones o aspectos que son importantes y que hay que poner en la mesa, que es la interpretación de lo que le pasa a cada uno, cómo está viviendo ese jugador ese momento y qué es lo que ve desde ahí, ¿no? Bueno, eso yo creo que es importante, ¿no? Y cada vez también hay más tendencias que intentan ver o recoger la opinión desde cómo lo veo yo desde dentro. Es decir, no cómo se ve el fútbol desde el vídeo, desde el análisis externo, sino, vale, yo desde dentro qué veo, ¿no? Porque muchas veces intentamos desde fuera dar soluciones, pero realmente si queremos construir jugadores maduros, jugadores que se adapten a los diferentes contextos, tenemos que confiar en ellos y ayudarles a que ellos analicen lo que pasa y desde ahí busquen soluciones a lo que el juego les está presentando, ¿no? Y lo que ven ellos, ¿no? Y muchas veces pues esa necesidad de demostrar que somos importantes, que somos útiles dando soluciones o dando herramientas, no permite o sobreprotege demasiado al jugador y no permite que sea él el que interprete la situación y proponga soluciones, ¿no? Y eso es importante también que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando trabajamos en procesos formativos y estamos ya en las últimas etapas donde necesitamos que el jugador tenga esa capacidad, ¿no? Y si antes, cuando hablábamos de los padres, decíamos que es importante que el padre se dé cuenta que si quiere que su hijo sea autónomo y sea capaz de tomar decisiones, tenemos que hacer que gestione el momento del partido desde ahí, pues si como entrenadores y como cuerpo técnicos queremos que nuestros jugadores tomen decisiones, sean creativos, etcétera, también les tenemos que fomentar ese punto de cómo lo estáis viviendo, qué os pasa, qué creéis que podemos hacer, etcétera, etcétera. Que eso no es debilitar al entrenador si sabe lo que lleva entre manos y si tiene esa suficiente confianza, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? el trabajo con los entrenadores, ¿no?
que tengan recursos, pero sobre todo que superen esos miedos que muchas veces tiene el entrenador de perder el control, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso ese trabajo de acompañamiento con los entrenadores es tan importante, porque eso permite que se sientan competentes y no les dé miedo afrontar conversaciones con los jugadores donde no sabes lo que van a decir y no te preocupa, ¿no? Porque hay veces que los entrenadores lo que quieren es tener el control de lo que van a decir y que sus jugadores hagan lo que ellos dicen, ¿no? Y eso a veces es contradictorio con lo que queremos del jugador, ¿no? En cuanto que sea creativo, que tome decisiones, y por eso muchas veces lo que hay que ayudar es a que la organización se dé cuenta de esas incoherencias. Aquí tenemos incoherencias, queremos unas cosas, pero actuamos haciendo otras, con lo cual o clarificamos todo esto y lo ordenamos, o el crecimiento de la organización no va acorde a lo que queremos, ¿no? Y por eso es tan importante eso, generar esas conversaciones que lo ayuden. Y para poder ir finalizando, David, viendo bueno, pues la situación actual, pues bueno, viene la situación tecnológica, el exceso de información y demás, creo que cobra vital importancia la aparición de bueno, una de las hormonas como puede ser la dopamina. El hecho de la gestión de un exceso de dopamina muchas veces, como parece ser que hoy en día podemos ver en la sociedad actual a nivel general, ¿cómo se podría llegar a gestionar desde la psicología, desde el coaching, sobre un jugador a nivel deportivo? Mira, yo creo que hay que normalizar las cosas, ¿no? Los deportistas, los jugadores de fútbol son personas normales. Ya está. Entonces no hay que, yo creo que cada vez hay que generarles contextos más normalizados y ayudarles a llevar una vida con relativa normalidad, ¿no? A mí hay una cosa que me parece muy importante en los jugadores, es ver cómo está ordenada su vida, ¿no? Cuando un jugador tiene ordenada su vida, tiene fuentes de satisfacción de diferentes canales, ¿no? Y decir, bueno, el fútbol me genera un 80% de ilusión, de energía, la familia me genera un 30%, bueno, los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo distintas fuentes de energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no, bueno, a veces los jugadores, digamos que solo llenan el depósito de energía con un tipo de combustible o de una vía de combustible. Y cuando esa vía funciona mal, están sin energía, ¿no? Y a veces yo he trabajado con futbolistas que te dicen, mira, es que estoy sin energía, estoy vacío, estoy perdido, no sé hacia dónde voy. Esa para mí es la clave, ¿no? Es decir, las personas se tienen que dar cuenta, y los futbolistas más, que necesitan coger energía de diferentes contextos y de diferentes focos, no solamente del fútbol. Está claro que el fútbol es importante y sobre todo ahora estamos hablando de los profesionales, el fútbol es importante y que les genera una vía muy, muy importante, pero uno tiene que estar conectado con otras fuentes de energía para que cuando el fútbol va mal por lesiones, por contexto de jugar menos o lo que sea, los otros canales de energía los puedas abrir un poco y que te entre más energía por ahí, ¿no? Decir, bueno, pues bueno, yo al final me he preocupado de tener un ambiente de pareja bueno, puedo disfrutar de mis tiempos, de mi familia, o tengo mis amigos, etcétera, etcétera, o tengo mis aficiones que no son del fútbol, con lo cual ahora me vinculo ahí, o estoy pensando en algo para mi futuro, con lo cual, bueno, ahora sí, yo entreno y tal, pero luego me preocupo en mi formación, etcétera, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Eso es importante las fuentes de energía, ¿no? Y luego, por otro lado, hacia dónde va, ¿no? Porque muchas veces lo que decía, ¿no? Uno parece que esté perdido ahí y que la vida de él, bueno, y ahora que está en él. Entonces, uno tiene que saber, uno tiene que trabajar dónde va a ir
después de, sobre todo ya cuando hablamos de futbolista. ¿Cómo va a ser mi vida cuando tenga 45 años? ¿Vale? Y eso es importante, ¿no? Porque eso es hacia dónde va uno, ¿no? Y digamos que tu día a día, tengas 20, tengas 25, tengas 30, vayas muy bien, vayas muy sobrado, vayas, pues bueno, a un nivel de... Bueno, tiene que estar orientada a eso. Es decir, no, yo quiero estar ahí en un futuro, yo tengo que ir hacia allá, hay que ayudar al deportista que se dé cuenta que hay un más allá después de. Y hay que ayudarle a que sus decisiones y sus acciones vayan en esa dirección y haya una coherencia, ¿no? Porque desde ahí, digamos que la energía, la salud mental, el equilibrio de la persona, las decisiones que toma, van en esa dirección, ¿no? Entonces, todo eso ayuda a generar jugadores más, pues eso, con más salud mental, con más recursos. A mí la expresión salud mental me gusta utilizarla, pero hay un problema, ¿no? Y es que no sé hasta qué punto la gente la asocia a problemas mentales, ¿no? Y por eso yo antes, cuando he hablado de salud mental, la he especificado definiéndola como la que dice la OMS, ¿no? No, es encontrarme bien y tener recursos para afrontar las situaciones. Entonces, preocuparnos por los jugadores en relación a su salud mental tiene que ver con eso, ¿no? Mira, nosotros, yo no lo he dicho en la presentación, ¿no? Pero yo dirijo un máster de psicología del deporte que hacen tanto psicólogos como entrenadores, que uno de los objetivos es este, es decir, preparar a las personas para poder ayudar a los otros a que ejerzan su trabajo desarrollando todas esas competencias profesionales, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Hacer fuertes mentalmente a los deportistas, pero no pensando que es algo innato. No, es que eso se tiene que trabajar día a día. De la misma forma que el talento deportivo, esa capacidad de velocidad, de fuerza, de potencia, la tienes que entrenar y la tienes que trabajar. La fortaleza mental la tienes que trabajar y la tienes que desarrollar y tiene que estar como objetivo en tu entrenamiento, ¿no? Y desde ahí, pues todo va cobrando coherencia y va teniendo forma, ¿no? Y por eso es tan importante en ese trabajo que todo vaya unificado, ¿no? ¿Dónde quiero que vaya el jugador? ¿Cuál es el papel del entrenador y cómo le ayudo? ¿Y qué papel, sobre todo en el deporte formativo, tienen los padres, ¿no? Para ayudar a que todo eso vaya en una dirección y al final diga, pues mira, este chaval que se ha tirado 15 años jugando fútbol y se lo ha dejado en juvenil, pues al final se le nota que ha practicado un deporte y ahora le ves un tío bien amueblado, que razona bien y que se ha notado que ha vivido unas experiencias que le han dado recursos y se nota, y se nota. Y eso es un poco lo que yo creo que debería aportar el deporte, el fútbol, a todos, sobre todo en los momentos formativos, que yo creo que es donde la mayoría se sitúan. Pues David, por mi parte, agradecerte sobre todo la sinceridad y la transparencia con la que nos transmites todos los conceptos, porque creo que bueno, como bien decíamos, toda esa información que vamos recibiendo muchas veces parece dispersa, viniendo de tantos focos, y creo que el hecho de esclarecer e intentar, pues bueno, traer algo de luz a lo que es la actualidad futbolística y a ese nivel formativo que estamos desarrollando es importante. Por lo tanto, a nivel personal, me gustaría agradecerte por todo esto que nos has ido trayendo. Creo que cobra mucha importancia y esperemos que bueno, pues esto que hemos intentado transmitir, que nos has intentado hacer llegar, se clarifique y pueda servir a la gente para poder seguir aprendiendo y desarrollando. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis de difusión y de preocupación por esta parte formativa, y yo creo que es importante. Y yo creo que también es importante pues que todas las personas que están en este mundo pues contribuyan a que este tipo de iniciativas sean sostenibles y se mantengan y que las apoyen, ¿no? Porque hacen una labor muy importante en la difusión. En mi parte, donde estas ideas las he implantado, las hemos trabajado y las hemos desarrollado, pues la verdad es que se nota y la gente lo agradece, ¿no? Y yo creo que es importante cada vez extenderlas más, porque eso nos permitiría humanizar cada vez más el fútbol y desde ahí ganaríamos todos en salud mental y en logros deportivos también, que no están reñidos con el rendimiento.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cualquier cosa que necesite cualquier persona. Pues bueno, siempre es grato poder conversar. Gracias a vosotros. Pues desde aquí dejarte, como siempre, las puertas abiertas para una vuelta cuando quieras, desearte lo mejor en todos esos proyectos con ese libro también que tienes publicado en cuanto al trabajo, todo ese trabajo que estés haciendo en el fútbol, y también dar las gracias a todos los oyentes por seguir una vez más con nosotros. Y nada, seguir incidiéndoos que nos podéis seguir en redes sociales a todos los que llegamos a participar en este entorno, bien para cualquier duda que pueda surgir, que podamos resolver, cualquier suposición o prestación que queráis exponer. Y bueno, pues simplemente recordaros que si os ha gustado este podcast podéis darle al like, y si todavía no estáis suscritos, que podéis hacerlo para poder seguir contando con toda esta información. Así que muchas gracias a todos y volveremos a vernos. Un saludo. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.